Hola, ¿cómo está? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy tenemos un programa titulado La Inquisición, leyenda y realidad. Realmente, ¿qué sucedió en la Inquisición? ¿Qué es real y qué es leyenda? Y quería iniciar con una pregunta dirigida a usted. ¿Usted qué juicio tiene de la Inquisición? ¿Qué sabe de ella? ¿Fue buena o fue mala? La respuesta que usted dé podrá haber sido sacada quizás de estudios que ha realizado, libros que ha leído, cosas que ha escuchado, o a lo mejor fuentes no tan seguras o correctas. Lo digo porque hace un tiempo hablaba con un estudiante universitario y le preguntaba a él qué sabía de la Inquisición. Me dijo, la Inquisición es algo muy malo. Y le pregunté, ¿cómo lo sabes? Me dijo, porque lo vi en una película. Bueno, realmente una película no es que sea una base de datos historiográficos tan certeros o ciertos. A veces se improvisan cosas o a lo mejor hay gente que actúa y que los datos no están tan comprobados. Quería en este programa que nosotros diéramos como una especie de un paso más profundo y más seguro respecto a lo que fue la Inquisición. También recuerdo en otra ocasión una persona contaba que durante un viaje a Roma, ahí en la capital del antiguo Imperio Romano, en un tour que estaban realizando, la guía que iba en ese tour le señaló una ventana de un edificio de la Santa Sede y les dijo, desde ahí, de esa ventana, el Papa hizo así para que mataran a Galileo. Y toda la gente se extrañó y se asombró y se asustó de que el Papa haya hecho así para matar a Galileo. Lo cual es falso porque Galileo no murió ejecutado por la iglesia, Galileo simplemente murió de muerte natural en su casa en comunión con la iglesia. O sea que muchas veces ya no solo es que no se investigan bien los datos, sino que también se dan datos falsos, como este del caso Galileo. De hecho, dedicaremos un programa entero a Galileo para comprender su vida, sus circunstancias, su relación con la iglesia. Pero es falso que Galileo haya sido ejecutado por la iglesia porque murió de muerte natural en su propia casa. Bien, con esta como pequeña introducción o al menos delimitación de fuente o señalando cómo otros pueden equivocarse o dar mala información, quería decir que no es tan sencillo el tema de la Inquisición, porque sucedió hace muchos siglos, no fue lo mismo en todos los países, en unos variaba, en otros era un poco distinto. Generalmente parece que se dio en aquellos países que tenían más arraigado el derecho romano. Todo el tema de algunas torturas u otras penas corporales, pues se encontraron más seco en los países que tenían el derecho romano arraigado. También los historiadores que estudian este tema van con diferentes puntos de vista, a veces con prejuicios ideológicos o ya buscando cómo atacar a la Iglesia Católica. No vamos a decir que todo fue bueno en la Inquisición, tampoco vamos a decir que todo fue malo. Veremos que hubo cosas buenas, positivas y sobre todo intentaremos entender el origen de este sistema. Pasamos por tanto a una primera precisación que es conocer lo que es la palabra Inquisición. Inquisición, quizás como usted sabe, viene del latín inquisitio, que significa investigación. Y a su vez viene del verbo latín inquiro, que significa investigar, averiguar, buscar, examinar. O sea, inquisición en el fondo significa investigación, conocer lo que estaba sucediendo en una persona o en una ciudad. ¿Cuándo se acuñó o se originó esta institución? Vamos a decir que sobre todo comienza en el siglo XIII de la era cristiana y nació con la idea de investigar a los que habían sido acusados de herejía para evitar que fueran linchados directamente por el pueblo o mandados a la hoguera. O sea, la Inquisición va a nacer como un instrumento para proteger a aquellos que eran acusados de herejes y que si no eran, no tenían por qué ser ejecutados o castigados. Como dice un investigador contemporáneo, dice que la Inquisición no nació contra el pueblo, sino más bien como a petición de éste. O sea, como que se buscaba un instrumento para poder llevar bien aquellas situaciones que estaban dándose en ese siglo XIII, en la Edad Media. Tampoco la Inquisición alentaba al populacho para que fueran a castigar a un hereje, sino más bien lo que hacía era proteger de furias irracionales a aquel populacho que quería quizás linchar por su propia cuenta, justiciar al hereje o a aquella persona. Hay que ubicarnos en ese contexto de la Edad Media, en el siglo XIII, donde se pensaba que un hereje o alguien que traía ideas raras podría también como acarrear castigos divinos
que repercutirían en todos los demás que convivían junto con él. Era un mundo donde se daba un gran valor al alma, a la vida eterna, y que alguien rompiera con esos valores lo veían como algo, como un contaminador. De hecho, otro investigador le llama así: el hereje era como una especie de gran contaminador que estaba ahí contaminando la unidad de fe, de ideas que había en aquella sociedad cristiana del siglo XIII. Lógicamente esto no justifica, pero para entenderlo hay que meternos en ese ambiente de la época. Otro dato muy interesante en otro libro investigado es el de realmente cuánta gente fue ejecutada por la Inquisición, en porcentajes y en números totales. Antes de responder a esto vamos a decir que hay que saber distinguir que hubo dos tipos de Inquisición: la Inquisición romana o papal y luego la Inquisición llamada española, que nacen en épocas diferentes y a la vez en contextos diferentes. A la vez suele decirse que la Inquisición española fue más sanguinaria o más radical que la papal. Pues en un estudio también reciente se explica que el porcentaje de los que morían, o de los que al final de cuentas eran llevados a la pena máxima, ¿cuántos cree que eran? De un 100%, ¿como cuántos serían? Pues en esta investigación se dice que fueron aproximadamente un 2%. O sea, solo un 2% de los que en la Inquisición española eran denunciados como herejes, al final esas personas eran llevadas a la pena máxima. En números totales, calculando, parece que fueron más o menos unas 2.000 personas que en la Inquisición española fueron llevados a la pena máxima, ya fuera la hoguera u otro tipo de pena que en ese momento habían inventado o puesto en práctica. Bien, con este primer esbozo en cuanto al ambiente de la Inquisición, vamos a decir que desde el siglo más o menos V, cuando se dieron las últimas grandes herejías contra la fe cristiana, que fueron rebatidas por los concilios de Éfeso y de Calcedonia, o sea, el nestorianismo y el monofisismo, en la Europa cristiana había habido como 7 siglos de unidad pacífica en torno a la fe. De hecho, lo que va a romper esa unidad pacífica va a ser una herejía llamada los albigenses. Y esa herejía o ese grupo herético llamado albigenses son los que van a generar en el contexto histórico que surja la Inquisición. ¿Cómo se dio esto? Quería hacer antes un pequeño paréntesis para también ubicar por qué es que nacen los albigenses. Resulta que en el siglo XI, en la Iglesia Católica había una crisis porque algunos vivían en concubinato, unos sacerdotes, se daban también casos de simonía, o sea que había dinero por medio para comprar algunos cargos eclesiásticos. Sobre todo también se daba lo que se llamaba la investidura laica. ¿Qué significa eso? Es que algunos señores feudales nombraban a obispos en algunas diócesis. Lógicamente, eran ordenados por otros obispos, pero había una influencia muy fuerte del poder civil dentro de la iglesia. Lógicamente se daban abusos, también buscaban como apropiarse de riquezas, la cosa no estaba bien. El tema es que en el siglo XI, el Papa Gregorio VII va a prohibir esas investiduras laicas y van a hacer en la iglesia un ambiente de reforma y de exaltación y de admiración por la pobreza. En ese contexto van a aparecer 2 órdenes mendicantes, llamadas franciscanos y dominicos. Mendicantes porque vivían de la limosna que recibían. Eran órdenes que no estaban como enclaustradas, sino que salían también a predicar la palabra de Dios, a explicar las verdades de la fe cristiana. Pues eso fue positivo, que ante esos abusos que se daban en torno a la riqueza, al poder eclesiástico, nazcan estas órdenes mendicantes que van a traer como un aire fresco de renovación en la iglesia. Pero no solo ellos surgieron, también surgieron unos que se llamaron los valdenses, fundados o seguidores de Pedro Valdés. Estos venían a vivir la pobreza extrema, pero rompían con la iglesia y eran como un elemento perturbador. Pero sobre todo lo que nos queremos fijar hoy son los albigenses. Los albigenses, llamados también cátaros. ¿Por qué se llamaban así? Albigenses, porque venían de una región o población de Francia llamada Albi. De ahí adquieren el nombre, albigenses. Y cátaros viene de una palabra griega que significa puros.
Ellos se consideraban como seguidores puros del Evangelio